Muy buenas tardes, queridos alumnos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 Justo Sierra, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia con título La música del cuaderno peregrino, testimonio de la vida cultural de México e Iberoamérica en el siglo XIX, a cargo del maestro José Luis Segura Maldonado. Solamente les voy a leer un poquito acerca de su síntesis curricular. El maestro Segura es guitarrista profesional e investigador de la Facultad de Música de la UNAM. Él fue alumno de la Escuela Nacional Preparatoria 8, donde de alguna manera se inspiró o se motivó precisamente para conducirse a través de la profesión como guitarrista. El maestro como artista toca con el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México. También es director del dúo de guitarra y voz Lux Cordorum y también del dúo de guitarras Nova Música y también del grupo de rock Fausto. El maestro actualmente en el 2021 tiene una beca del FONCA y con ella el maestro hace la difusión de este trabajo, el del cuaderno peregrino. Entonces, maestro Segura, muchas gracias por acompañarnos y te dejamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la maestra Lorena de la Rosa, que ha sido muy gentil y ha estado muy pendiente de la organización de este evento. Estoy muy, muy contento de estar aquí presentándome para ustedes. Por supuesto, me encantaría que la presentación fuera presencial, que estuviéramos en la prepa y convivir y, en fin, ¿no? A mí la Escuela Nacional Preparatoria y la UNAM en general me ha dado mucho y entonces me encantaría que fuera así por todas las circunstancias de la pandemia y porque, como ya les contó la maestra, todo este año he estado con este proyecto, pues prácticamente todos mis eventos, no prácticamente todos mis eventos relacionados con esta beca han sido virtuales. Pero bueno, igual que gusto saludarlos, que gusto conocerlos. Reitero mi agradecimiento a la maestra Lorena y al profesor Vicente, que anda por ahí, que es un gran amigo y colega también de la facultad de mucho tiempo. Eso tiene de bueno este tipo de actividades, ¿no? La posibilidad de reencontrarnos y de convivir con gente muy querida. Así que, pues bueno, qué mejor, ¿no? Ahora, entonces, yo les voy a contar la historia de un amigo mío, que es un cuaderno de música que fue copiado en el siglo XVIII, aunque mucha de su vida musical se ha dado en el siglo XIX. Les voy a compartir pantalla en un momento, en un segundito. Y aquí vamos a compartir con sonido para que luego escuchen la música. Perfecto. Entonces, este es el cuaderno. Ahorita les voy a hablar un poquito de él, pero quiero comenzar preguntándoles, bueno, planteando una pregunta, digamos, retórica. Eh, Ustedes hoy en día, bueno, más allá igual de las circunstancias de la pandemia y todo, si no estuviéramos en ese caso, pues ustedes estarían en la preparatoria, conviviendo con sus compañeros, seguramente un viernes en la tarde, de ahí se irían, de la preparatoria se irían a la casa de alguno de ustedes a escuchar música, a convivir, ¿no? Y todos escuchamos la música que nos gusta y puede haber gente que escuche rock, rock en español, rock en inglés, pop, banda, reggaetón, en fin, ¿no? O sea, el abanico de géneros musicales de hoy en día es amplísimo. Yo debo confesarles que yo soy rockero de corazón, mucho del heavy metal, pero bueno, en fin, me gusta mucho el rock en general. Eh, y bueno, hoy en día, tenemos iPods, los propios celulares, reproductores, en fin, una serie de aparatos que nos permiten ir acopiando la música que nos gusta y luego reproducirla en los diferentes contextos. Se puede poner un disco de corrido, de principio a fin, se puede estar seleccionando canciones, eso lo puede estar haciendo mucha gente en un mismo entorno. Entonces, la vida musical es algo
que no se detiene, ¿no? Decía el compositor cubano Leo Brauer, ¿no? Que si se detuviera la música en el mundo por 48 horas, habría seguramente una catástrofe mundial, ¿no? O sea, no podemos estar sin música. Siempre nos acompaña, ¿no? Siempre estamos haciendo el ritmo con el pie o silbando algo, en fin, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo era esto, este mismo fenómeno en el siglo XVIII y en el siglo XIX? No había iPod, no había ni siquiera tornamesa, fonógrafo, etcétera, ¿no? Estamos hablando todavía de años antes. Pero sí existían ciertas manifestaciones muy parecidas, es decir, los procesos no han cambiado tanto con el tiempo. ¿Qué sucedía? Hoy en día, a lo mejor ustedes tienen en su reproductor, el que prefieran, en su teléfono, tienen la música que han escuchado en las plataformas, en Spotify, en Apple Music, o que vieron el video en MTV o en Telehit, o en fin, yo qué sé, o vieron el concierto en directo de YouTube o de Depeche Mode en el Foro Sol, en fin, ¿no? El estímulo, ¿no? La música les ha llegado por muchas vías y ustedes quieren conservarla. Bueno, en aquel tiempo, estos conciertos eran las funciones de ópera, opereta, zarzuela, había distintos niveles, distintas duraciones, había cosas muy largas, había tonadillas que duraban 25 minutos, de diversos temas, a veces unos temas muy dramáticos, a veces temas muy jocosos, ¿no? Y al igual que ustedes hoy, la gente quería replicar o traer a su casa esa música, ¿no? Aquí en la Ciudad de México en aquel tiempo, iba al Gran Coliseo, un teatro que estaba en el centro de la ciudad, más o menos en lo que hoy es 16 de septiembre y Bolívar, por ahí más o menos estaba, y escuchaban, pensemos, El Barbero de Sevilla, de Rossini, escuchaban la ópera, y luego ellos llegaban a su casa y en las fiestas comentaban, ¿no? Oye, fuiste a la función del Barbero de Sevilla, estuvo padrísimo y no sé qué. Oye, esta obertura tan bonita. Pa 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 piam, ta ta tiam, ta tiam, ta tia tam, ¿no? O sea, temas maravillosos, ¿no? Y los querían repetir. Y para ello entonces, al no haber productores de sonido, lo que había era instrumentos. Entonces en las casas había pianos, había guitarras, había arpas, violines, una serie de instrumentos que normalmente la costumbre era que los hijos de las familias, una familia que tuviera papá, mamá y tres hijas, ¿no? O dos hijas y un hijo, digamos, ¿no? Esos hijos, mientras eran jóvenes, digamos desde los 11, 12 años y hasta antes de casarse, ¿no? Pensemos en la forma en la que se conducía la sociedad en aquel momento, tenían un profesor de instrumento y entonces tocaban el piano, tocaban la guitarra, tocaban el arpa y independientemente de su clase y de su práctica cotidiana, donde mostraban esto en las fiestas, en las reuniones, en las tertulias. Y entonces, por ejemplo, en una reunión de este tipo, de pronto, sí, pues ahora vamos a escuchar a mi hija que ha estado estudiando el piano y está tocando la última fantasía que escribió Henry Hertz, un pianista que vivió en México un buen tiempo, sobre motivos de la ópera del Barbero de Sevilla, porque como todos estuvimos en esa función y nos gustó mucho, bueno, pues ahorita vamos a escuchar a mi hija que tiene en el piano digamos, una síntesis de los temas más bonitos de esa época, perdón, de esa ópera, y los va a tocar. Y ya, todos escuchaban a la señorita que tocaba muy bien. Se tienen muchas noticias y allá hay mucha investigación acerca de que el nivel que llegaron a tener muchas de las señoritas que tocaban el piano en el siglo XIX era realmente de profesional. No eran profesionales porque a lo mejor eso no estaba tan bien visto, pero su nivel artístico era de verdad muy alto. Bueno, pasaba un rato de la fiesta y entonces ahora vamos a bailar. ¿Y qué se bailaba? Las formas musicales
de la época que habían sido heredadas de finales del siglo XVII y a lo largo de todo el XVIII. Algunas eran novedosas en el siglo XIX, por ejemplo el vals. El vals es una forma musical que sí venía un poquito de la tradición austriaca a mediados del siglo XVIII, pero en realidad se consolidó en el siglo XIX. Un vals que, fíjense, hoy a lo mejor para nosotros, ¿no? La coreografía de un vals, ¿no? Puede parecer la cosa más inocente, pero en su momento, a inicios del siglo XIX, antes de que México se independizara, en los primeros 10, 15 años del siglo XIX, el vals llegó a estar prohibido porque se consideraba una danza muy erótica, muy lasciva, porque los bailarines tenían que tocar, se tenían que estar muy juntos. Porque hasta ese momento las danzas anteriores, los rigodones, las minués, los pasacalles, etcétera, eran danzas donde la pareja, sí se bailaba en pareja, pero por ejemplo la pareja empezaba en lados opuestos de la sala, empezaban a bailar, hacían una coreografía que estaba ya muy aprendida, muy diseñada, se encontraban en el medio, hacían esto con las manos, esto era muy común, hacer gestos con las manos, pero donde ni siquiera se tocaban. ¿Sí? Solo era como la gestualidad, pero no había roce. Y luego seguían dando la vuelta y se alejaban, de manera que si el hombre había empezado aquí y la mujer acá, cuando terminaban la danza, terminaban exactamente del otro lado. Entonces el vals, en ese sentido, era escandaloso porque se tocaban los bailarines, ¿no? En fin, es una historia muy, muy interesante y por supuesto hay que situarnos en aquella época para entenderlo. Y para hacerlo, antes de seguirles contando sobre esto, voy a ponerles un poquito de música. Voy a ponerles un video de dos breves piezas que están contenidas en este cuaderno de música. De hecho, les voy a enseñar las partituras de ello. Vamos a ver, vamos a escuchar rápidamente un rigodón. El rigodón es una danza de origen francés muy breve, ya lo van a ver que es muy breve. En este caso voy a tocar el rigodón 6, este que está aquí. ¿Sí? Ya lo ven que es una partitura que ocupa media página, sí, es muy breve, claro, tiene sus repeticiones y así, pero es muy breve. El rigodón era una danza muy fina del siglo XVIII, muy de corte, ya les digo que era francesa, y se bailaba con una coreografía muy, muy elegante, era muy aristocrática. Y la contrasto con un zapateado, este zapateado que ven por acá, este otro zapateado. Las toco juntas o están incorporadas juntas porque las dos están en sol mayor, entonces casan muy bien juntas. Pero además plantean un contraste muy bonito. Ya van a oír esa delicadeza que tiene el rigodón contrastada con la fuerza y los rasgueos que tiene el zapateado, que ahorita van a escuchar. Así que vamos a este de aquí. Entonces escuchamos y ahora vuelvo con ustedes.
Bueno, pues ese fue el rigodón y el zapateado. Les digo, de entre las piezas que contiene el cuaderno, dos géneros de los más contrastantes. El rigodón muy delicado, muy breve. Y el zapateado tampoco es que sea tan largo, pero tiene una característica muy particular que aquí les quiero enseñar. Esta es la partitura de ese zapateado. Esta música era una música muy viva. Lo que tenemos en general, la música no reside, o bueno, o puede estar contenida en las partituras, pero la partitura misma no es la música. La música solo es música y solo es arte cuando está sonando. Lo que tenemos en las partituras es una huella, es una marca mnemotécnica que nos permite hacer música cada vez que queremos, ¿no? Pero esta música en particular era una música muy viva. No sé si notaron, pero si ven la partitura, no hay un solo rasgueo escrito en la partitura de zapateado. Los rasgueos fueron idea mía y son una posibilidad de rasgueo de entre tantas que se podían hacer en aquel tiempo. Pero además quiero que vean esto. Tenemos el zapateado y tenemos, aquí no se alcanza a ver por la fotografía, esta en particular no me lo permite mostrar tan claramente. Voy a acercarme a ver si se ve mejor. Aquí dice tema, ¿sí? O sea, este primer renglón del zapateado es el tema, que en realidad más que un tema es como la progresión armónica. El zapateado está en sol mayor, pasa en el último tiempo a do, otra vez sol, luego re, y luego eso se repite, ¿sí? Es una progresión armónica común y corriente. Y luego, sobre esa progresión, comienza a haber variaciones, ¿sí? Este renglón tiene la misma progresión armónica, pero unas variantes melódicas. Evidentemente aquí se cambió todo por arpegios, aquí se cambió todo por escalas, aquí otra vez arpegios, etcétera, etcétera. Y como ven, siempre está esta indicación al final que dice da capo, es decir, esta DC significa da capo, es decir, hay que hacer el tema, la variación uno o diferencias les llaman, en aquel tiempo se les llamaba diferencias a las variaciones, y luego otra vez el tema, y luego otra vez la variación 2 y ahora el tema otra vez, y entonces se iba alternando, y así como eso, se pueden hacer, o sea, aquí están registradas 6 variaciones para ese tema, pero podría haber 20 o más. Incluso el guitarrista de aquel tiempo, a lo mejor no solo seguía estas que están escritas, se ponía a improvisar, porque ya teniendo los acordes necesarios podía seguirse. Ustedes vieron que el zapateo duró 2 minutos, pero podría durar 4 o 5. Aquí hay anécdotas muy interesantes en documentos de aquella época, donde, por ejemplo, un noble quería conquistar a una señorita y entonces iba con el músico y le decía, vamos a bailar la contradanza tal, por favor, ayúdame a que dure mucho, dale 4 vueltas en lugar de 2 o así, porque voy a bailar con ella y quiero platicar con ella, quiero tener tiempo para platicarle y pues declararme o yo qué sé, ¿no? Pero vamos, entonces una pieza que normalmente podría durar 3 minutos porque se le daban 2 vueltas, ya iba a durar ahora 6 minutos porque le iban a dar 4 vueltas y entonces le daba tiempo al personaje en cuestión, ¿no? Bueno, era una música muy viva. Y aquí viene el punto importante, el centro de este proyecto y de este asunto. ¿Dónde se conservaba esta música? ¿Sí? O sea, ¿de dónde sabemos hoy, de dónde podemos leer y conocer esta música que se hacía hace 200, 300, en fin, o hace 100 años, ¿no? A lo mejor la que bailaron nuestros abuelos. Bueno, pues en este tipo de cuadernos, así como también en partituras impresas. Pero justo aquí les quiero contar sobre eso, la importancia de documentos como este. En aquel tiempo, la imprenta era muy costosa, ¿sí? No cualquiera accedía a la posibilidad de imprimir, de publicar. Publicar una partitura en aquel tiempo era muy difícil por muchas razones. Había que tener una serie de permisos. Hoy en día sucede también. Para publicar una partitura, un libro, etcétera, hay que generar un ISBN y una serie de permisos, números de registro, bla, 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 entregar unos ejemplares en diferentes bibliotecas, etcétera. Es un proceso que siempre ha sido complejo. Bueno, desde entonces ya lo era y no era barato. Entonces, imagínense un compositor para guitarra que ha escrito estos rigodones o estos minués o estas valses, ya les mostraré ahorita más piezas, pero no tiene dinero para publicarlas. Entonces, ¿cuál fue una vía alterna? La creación de cuadernos como este. Este procedimiento o este cuaderno se enmarca en una práctica que se conoce como edición manuscrita.
eran ediciones, pero no eran impresas, sino manuscritas. Entonces, yo, guitarrista que compuse una serie de piezas, voy y se las dejo a un copista que sé que tiene muy buen punto musical. Observen este Rigodón, por ejemplo, está muy bien copiado, está muy limpia la partitura, pensando en que esto fue hecho en el siglo XVIII. Entonces, yo le dejaba estas piezas y ese copista se anunciaba en el periódico y decía: en la calle de Carretas, por ejemplo, en Madrid es donde se tienen muchas más referencias a este tipo de repertorio. En la calle de Carretas número tal, se copia música a mano a 2 reales la página. Imagínense que esta página costaba 2 reales. El real era una moneda de plata, que por cierto, para que se den una idea, yo he podido estudiar cuánto costaban, o sea, más o menos 6 valses costaban 10 reales, el Minué Fandangado costaba 8 reales, así, y haciendo un estudio de, de las 81 piezas que tiene este cuaderno, tomando en cuenta los precios de aquel tiempo y la conversión, que por supuesto no es exacta, pero se puede más o menos hacer, del valor de la plata al día de hoy, ¿sí? Eh, Copiar este cuaderno con 81 piezas para guitarra, hoy, en esa comparación, costaría unos 60,000 pesos. O sea, no sería, desde luego, nada barato. Eh, Como tampoco lo eran ya no me acuerdo cuál es exacta la conversión, ahora mismo no se los puedo decir de memoria, eso está en mi tesis de maestría, pero vamos a decir que eran 300 reales, por decir algo. Eso no era barato. ¿Eso qué nos dice? Si esos 300 reales no eran baratos y el guitarrista que copió esto lo prefirió a comprar impresos o a mandar a hacer impresos, imagínense cuánto costaba imprimir, ¿sí? Realmente era algo muy caro. Pero no solo es eso, no solo es eso, el valor de este tipo de ediciones. Este tipo de ediciones y cuadernos, que hay varios, o sea, hoy se han ido recuperando muchos documentos de este tipo, tiene otro tipo de valor. Estos documentos representan una situación que los gringos dicen win-win situation. Todos ganamos. ¿Por qué? Gana el músico, que puede dar a conocer su obra sin invertir tanto. Gana el copista, por supuesto, porque era una persona que compraba papel, tenía muy buena letra, sobre todo para dibujar música, la aprovechaba y ganaba dinero con eso. Pero ahora pensemos en el público, en cualquiera de nosotros que quisiera comprar un cuaderno así, un cuaderno, voy a la portada, más bien a la contraportada, que es donde está el índice, un cuaderno que contenga contradanzas con bajo, 9 páginas de contradanzas con bajo. Luego, unos cuantos valses, estas son 14 contradanzas, los valses son 7. Los rigodones son 12, los zapateados son 4, las boleras son 2, las polacas son 2, etcétera, etcétera. El cuaderno cierra con unas sonatinas y temas con variaciones muy bonitos, que son 6 y 6. Entonces, este cuaderno se lo mandó copiar a alguien. Imagínense que yo, como guitarrista, como estudiante de guitarra, me mandé copiar este cuaderno, tenía el dinero para hacerlo, pero le pedí al copista: oye, ¿sabes qué? Cópiame estas contradanzas de Isidro Laporta, un compositor español que me gusta mucho. Oye, pero los valses, más bien cópiamelos de Antonio Jiménez, otro compositor de esa época. Oye, inclúyame por favor el Minué Afandangado, que es de Salvador Castro de Guistau. Oye, por favor, escríbeme las sonatinas de Fernando Ferrandiere. O sea, yo me hacía mi cuaderno, es como si me hiciera un engargolado de fotocopias con la música que me gustaba, ¿sí? Esa era la otra ventaja de este tipo de cuadernos y de prácticas, que no necesitaba, a lo mejor, imagínense, voy a voltear el caso, imagínense que existiera un impreso con 25 contradanzas de Isidro Laporta, de uno de estos compositores. Pero a mí no me gustan las 25, nada más me gustan 10 o 12, pero me tenía que comprar el volumen completo con las 25, ¿no? No, en este tipo de prácticas y de cuadernos no. Yo me mandaba a copiar específicamente la música que me gustara. Pero hay un detalle aún más allá, que va más allá del gusto. Este cuaderno en particular, del cual ahorita ya, después de escuchar un poco de música, les voy a contar más de su historia, pero este cuaderno en particular he podido, no sé si demostrar, pero por lo menos llegar a una conclusión muy, muy clara,
de que es el cuaderno de un profesor de guitarra. O sea, quien mandó copiar este cuaderno, porque evidentemente ya les dije, invirtió una buena lana en copiarlo, sabía que la iba a recuperar. ¿Cómo la iba a recuperar? Tocando estas piezas en fiestas y tertulias, por supuesto, pero también dando clases. Les puedo enseñar, por ejemplo, observen la primera pieza. Es una contradanza en do mayor. Tiene una parte de guitarra y una parte de bajo. Esta parte de bajo es una especie de cifrado casi, casi como de guitarra fácil para el maestro, ¿sí? El maestro, al leer este do, do, si, si, do, sol, sol, lo que hacía no hacía esas notas, hacía acordes, el acorde de do, el de sol, el de do, el de sol, ¿no? Esto era una especie de guía. Esta es una práctica que se conoce como el bajo continuo. Fue muy usual en finales del 17, todo el siglo XVIII y todavía en el 19 un poquito, aunque ahí se fue donde se extinguió esa práctica. Este es el bajo continuo. Yo solo tengo una línea, pero quien ejecuta esa línea sabe que no solo tiene que hacer esas notas, tiene que hacer los acordes completos. Y esos acordes completos sirven para acompañar al protagonista. La línea de arriba, el pentagrama de arriba, es la melodía, es la línea principal. Do, sol, mi, do, re, si, fa, re, mi, do, sol, mi, re, do, si, la, sol. Ese es el temita, ese es lo que todos tararearíamos si escucháramos esta pieza y nos gustara mucho. Bueno, observen, incluso desde el puro diseño visual, observen que la pieza no se ve complicada. Estamos hablando de octavos, por ahí algún gesto en 16avos un par de veces, acordes, terceritas, sextas, o sea, cosas muy sencillas. Ahora me voy a ir hasta la última pieza. Observen este tema con variaciones. De entrada, aunque parece algo muy obvio, aquella primera pieza estaba en una sola página, aquí esto está en dos, pero además si se dan cuenta, bastante apretado. Y de hecho, el primer detalle que llama la atención es que aquí está el tema y la melodía principal, pero no hay ese acompañamiento del bajo. O sea, ya para el final de este cuaderno, el profesor asume que el alumno ya es capaz de tocar él solo, ya no necesita del apoyo del profesor. Esta práctica de que el maestro toque con el alumno para que el alumno toque cosas muy sencillas y el maestro con su acompañamiento realce, se sigue haciendo hoy en día. La metodología Suzuki, la metodología didáctica italiana de Juan Antonio Muro, siguen haciendo este tipo de prácticas. Bueno, aquí no, esta es la última pieza del cuaderno. El profesor dice, mi alumno ya está listo para tocar él solo. Y quiero que observen que esto sí está más difícil, ¿sí? O sea, observen aquí, ya hay pasajes en arpegios, con ligados, cosas un poquito más veloces, ¿no? Estos arpegios en tresillos, pequeñas insinuaciones de trémolo, es decir, ya es una música más compleja. Tampoco es cierto que en el cuaderno haya cosas dificilísimas, ¿eh? No es así, no hay una música dificilísima, pero sí esto es más complicado que lo anterior. Bueno, antes de seguirles contando un poquito la historia, vamos a escuchar más música. Les voy a poner ahora estas dos piezas. Minué afandangado y vals. El minué era una forma de danza cortesana, igual medio aristocrática, y el vals también, pero el contraste aquí está trazado en el sentido de que el vals, sí, ya lo van a oír, es una pieza muy bonita, muy jocosa y muy aristocrática, muy delicada. Y el minué afandangado, un minué solito sí sería igual una forma muy, muy aristocrática y etcétera, pero está inspirado o está construido a partir de la base armónica del fandango, o sea, de un género muy popular de la España andaluza de aquel tiempo. Van a reconocer acordes típicos que suenan a algo muy español, ¿no? Esta es quizá una de las piezas que sí llega a tener un poquito de dificultad, pero no mucho. Van a escuchar en la tercera variación como si hay unas partes ya un poquito más virtuosas, más elaboradas, más bien. Bueno, escuchamos y ahora volvemos.
Bueno, pues es un ejemplo más de dos piezas de las que tiene el cuaderno. Ahora sí les voy a contar muy rápidamente de qué se trata el cuaderno. Bueno, ya vieron en el índice que tiene 81 piezas divididas en 10 grupos. Ya por ahí leyeron contradanzas, valses, minués, rondós, pastorelas, sonatinas, temas con variaciones, polacas, alemandas, ¿sí? Todas estas bueno, casi todas, son formas de danza, los minués, pastorelas, contradanzas, etcétera, son formas de danza. Solo las finales, las sonatinas y los temas con variaciones ya no son formas de danza, ya son, más bien formas instrumentales. Ya en ese sentido también la música ya había, pasado después de la ilustración, la música adquirió una concepción ya mucho más intelectual, ya hacía música por hacerla, ya se escuchaba música por escucharla. Hasta antes de eso, la música se hacía con un fin práctico, bailar, acompañar una recital de poesía, en fin, siempre estaba como adición a algo, a una coreografía de baile o a alguna otra cosa. Ya después, ya la música se empezó a hacer por hacer música, ya conciertos donde la gente iba solo a escuchar música. Y en estos sonatinas y temas con variaciones, son un ejemplo de ello. Este cuaderno yo he podido demostrar que fue copiado más o menos en el cruce del siglo, o sea, alrededor de 1800 exacto. No puedo decirlo con precisión, pero eh, eh, yo tengo que dar un rango más amplio. Yo digo que entre 1790 y 1810, porque en la investigación pues no se puede decir, a menos que se tenga una certeza absoluta, no se pueden dar datos así. Pero por ejemplo, las marcas de agua, que el papel de algodón de este tiempo se hacía con una técnica que dejaba una especie de marca y de sello, que se llaman filigranas, eh, que demostraban quién era el que lo había hecho, ¿no? Y este cuaderno, todos sus 60 folios, pues tiene 60 folios el cuaderno, tiene marcas de agua de dos fábricas, la fábrica Romaní y la fábrica Claramunt. Ambas fábricas papeleras estaban instaladas en Barcelona, bueno, más bien en Cataluña, cerca de Barcelona, en una provincia que se llama Capellades. Eh, Esa provincia es muy reconocida, incluso hoy en día, por la elaboración del papel, pero en aquel tiempo, con la técnica con la que se hacía el papel de aquel tiempo, era muy importante esa ciudad de Capellades porque tiene un río al lado y era muy necesario para los molinos de papel tener un río cuya afluencia moviera los molinos, ¿no? Entonces, las fábricas de papel se situaban cerca de un río siempre, y en este caso, la provincia de Capellades sirvió para hacer el papel con el que se hizo este cuaderno y muchísimos más. El papel romaní fue quizá el más famoso de todos, o sea, el más utilizado, el más vendido, etcétera. Pero estas marcas de agua fueron cambiando con el tiempo. A veces le ponían un adornito más, a veces la hacían más grande o más pequeña, en fin. Entonces, a partir del estudio de estas filigranas, he podido determinar que este cuaderno, por lo menos el papel con el que se hizo este cuaderno, está entre 1790 y 1810. Bueno, también he podido demostrar que este cuaderno fue copiado en España. O sea, su creación fue en España, por esas mismas indicaciones del papel, pero también por el tipo de repertorio que tiene. Todas las piezas en este cuaderno aparecen como anónimas, ninguna tiene autor mencionado. O sea, por ejemplo, vean, este tema con variaciones, aquí debería ir el autor, ¿no? Pero no lo tienen, ninguna de las piezas lo tiene. Pero con la investigación también he podido demostrar que hay varias piezas aquí reconocibles. Por ejemplo, a ver si la encuentro muy rápido. Hay una polaca, una pieza que es una polaca, que hoy en México llamamos polka, pero en aquel tiempo se le decía polaca. Eh, por aquí va a estar. Esta polaca, ya sé de quién es de un autor que se llama Fernando Ferrandiere. Eh, Esta es la polaca. Polaca de guitarra sola. Igual, como ven, no dice nada de quién es el autor, pero ya la encontré en un libro publicado por Ferrandiere en Madrid en 1799. Entonces, todos los datos que he ido pudiendo encontrar alrededor casan a lo mismo, se acercan hacia lo mismo. Finales del siglo XVIII en Madrid. En algún momento, el guitarrista hipotético dueño de este cuaderno vino a la Ciudad de México con el cuaderno bajo el brazo
y por azares del destino, en algún momento del siglo XIX, el cuaderno fue a dar a la librería de la familia Abadiano. La librería de la familia Abadiano era una de las más importantes de la Ciudad de México en el siglo XIX. Estaba la de Munguía, la de Nájel, etcétera, pero la de los Abadiano era una muy importante. A los Abadiano se les ubica, o sea, la tienda principal, su librería principal se les ubica en la calle de las Escalerillas, que hoy es la calle de Guatemala, es decir, la que está atrás de la catedral. Esa pequeña calle que está atrás de Catedral, que de hecho no sale porque da directo al Templo Mayor y donde está el Centro Cultural de España, etcétera. Esa es la calle de Guatemala y ahí antes se llamaba Escalerillas y ahí estaba la librería de los Abadiano. Lo que pasa es que ya casi al final del siglo, 1889, también abrieron una segunda tienda en la planta baja del Hotel de Iturbide. ¿Cuál es el Hotel de Iturbide? Es lo que hoy es el antiguo Palacio de Iturbide, o sea, el Centro Cultural Banamex, que está en la calle de Madero, al ladito de la Torre Latinoamericana, ¿sí? Ustedes entran a Madero y está la Torre Latinoamericana, el Sanborns de los Azulejos, y en la acera de la Torre Latinoamericana, al ladito hay una iglesia y un edificio que es el Centro Cultural Banamex. Eso fue el Palacio de Agustín de Iturbide, después el Hotel de Iturbide y hoy Centro Cultural. Bueno, en ese hotel, en la planta baja, pusieron una sucursal de la librería. Y resulta, aquí voy a cambiar la imagen para enseñarles que en 1889 vino a la Ciudad de México este personaje, Adolf Sutro. Adolf Sutro era un alemán, pero que se vino a vivir a San Francisco, llegó a San Francisco, Estados Unidos, a California, pues a vivir, y él diseñó esto, el túnel Sutro. No me voy a detener mucho a contarles, pero este túnel Sutro fue una obra de ingeniería como no tienen una idea. Salvó vidas, facilitó la extracción del oro y la plata en esas minas. Este túnel está en Virginia City, que es una pequeña ciudad en Nevada, muy cerquita de Las Vegas, en Estados Unidos. Bueno, él diseñó este túnel. Cuando puedan, lean su historia porque es muy interesante todo lo que significó la creación de este túnel, pero sobre todo significó que se hizo millonario. Y como se hizo millonario, diseñó también unos baños. Esto fue como el primer parque acuático que hubo en San Francisco y es ¿cómo se llama? Un despliegue de tecnología para que las albercas tuvieran agua a diferentes temperaturas, etcétera, etcétera. Una cosa maravillosa. Y quiso crear una gran biblioteca en California. Dijo, voy a hacer la biblioteca más grande. Y entonces vino a la Ciudad de México en 1889 y resulta que se dio la coincidencia de que el último de los Abadiano, Eufemio Abadiano, ya estaba vendiendo la librería. Él ya tenía otros intereses, ya no quería mantener la librería, que por cierto tenía más de 200 años, era una librería de tradición, así familiares a familiares, pero él ya no le interesaba y se la vendió completita. Le dijo, te vendo toda la librería. Y Sutro, además de toda la librería de los Abadiano, ya había coleccionado cosas por todo el mundo, entonces llegó a tener una colección muy importante. El problema fue que no pasó mucho tiempo para que Sutro muriera. Entonces ya nunca pudo hacer la biblioteca, o sea, el espacio físico. Para colmo, en 1906 hubo un terremoto y un incendio terribles en San Francisco, y en este terremoto e incendio se perdió prácticamente la tercera parte de los materiales de la colección. Afortunadamente, lo que era de lo mexicano, lo que venía de los Abadiano, no, eso quedó intacto, pero se perdieron de otras partes de su colección, se perdió muchísimo. Eso hizo que su hija, que fue la heredera de esta colección, la donara al estado de California, a la California State Library, y después de dar muchas vueltas, pasó como por 5 sedes a lo largo del siglo XX. En 2012 llegó aquí. Hoy esto es la Sutro Library. Esto está en San Francisco, California, en el centro de la San Francisco State University, así en el mero centro del campus, como si, imagínense que es como la biblioteca central de acá de CEU, pero de esa universidad, de la San Francisco State. Desde 2012, la colección mexicana que fue de los Abadiano y que compró Sutro, fue a dar aquí. Y aquí está conservada y ahí es donde yo pude ir a fotografiar el cuaderno. Las fotografías que están viendo son fotografías mías
de cuando me prestaron el cuaderno. Me pusieron en una especie de aula de cristal con temperatura controlada, porque los documentos pues, son muy delicados. Tenía que usar guantes, tenía que tratar muy bien el documento, y el aula es de cristal para que todos los bibliotecarios me estuvieran viendo todo el tiempo y yo no fuera a hacer algo indebido con el cuaderno. Pero sí les agradezco mucho que me lo hayan dejado fotografiar, porque ha sido fundamental para mi investigación. Pero bueno, ese cuaderno, por eso le llamo el cuaderno peregrino, porque puedo decir hoy con certeza que se creó en España, en algún momento viajó en barco, seguramente llegó a Veracruz, que era el puerto de entrada, vino a dar a la Ciudad de México, lo sabemos porque estuvo en la librería de los Abadiano en la Ciudad de México, sabemos que fue a dar a San Francisco con la colección Sutro, y ya les digo, en la colección Sutro estuvo en las oficinas de Sutro, que fue donde sucedió lo del terremoto y donde se perdieron muchas cosas, y luego cuando ya fue de la California State Library, pasó como a 5 sedes. Una biblioteca lejos, más bien en Sacramento, luego la regresaron para acá, luego la pusieron en un lugar donde estaba muy cerca del mar y entonces la humedad empezó a hacerles un poco de daño a los documentos y por eso decidieron mudarla una vez más hasta que vino a dar aquí. Ok, entonces bueno, este es un poquito eso, pero gracias a todo a este aparato, a esta historia que les estoy contando, pudimos recuperar este maravilloso documento, ¿sí? Si no, estaría perdido, estaría en otro lado, guardado por ahí en algún baúl, o ya lo hubieran destruido. Muchos de estos documentos se perdieron porque el papel de algodón se puede reciclar, se puede volver a hacer papel con el propio papel. No sé si sea muy fácil, pero es un procedimiento muy común. Entonces, muchos documentos históricos se perdieron porque se vendían esos documentos a los molinos de papel. Por ejemplo, aquí en México, la fábrica de papel de Loreto y Peña Pobre, lo que hoy es Plaza Loreto, allá por Perisur, Insurgentes y Periférico. Esa plaza comercial fue una fábrica de papel, la fábrica de Loreto y Peña Pobre, ahí se hacía papel y ahí seguramente se perdieron algunos documentos porque se reutilizó la pulpa de este papel para hacer más papel. Pero afortunadamente este cuaderno sobrevivió y llegó a nosotros y yo he podido tocarlo. Prácticamente toda la música del cuaderno la he podido tocar a lo largo de este año, y pues eso. Entonces, quisiera muy brevemente cerrar poniéndoles una última pieza. De hecho, es un video que tiene 2 piezas, pero voy a poner la segunda, que es justamente esa polaca. La polaca que les decía que ya pude identificar que es de Fernando Ferrandiere. Entonces, se las voy a poner por aquí, aquí está. Por aquí va a empezar. Entonces, escuchamos la polaca y regreso para despedirnos. Al final de la sonatina, empieza la polaca.
Bueno, pues esa fue la polaca. Ese es un poquito de la historia y de la música que contiene este cuaderno de música de guitarra o el cuaderno peregrino. Les agradezco muchísimo su paciencia, su presencia, a los maestros, la organización de este evento. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, maestra. Yo me pongo a disposición de ustedes. Maestro José Luis, muchas gracias. Una ponencia muy bella, muy amena, pero además nos has traído una información, digamos, que evidentemente es tu investigación, investigación, esta información no la encontramos en los libros y me parece que ha sido muy nutrida. Tenemos estudiantes de la asignatura de música, entonces yo creo que esto les va a motivar como a entender muchas cosas de la importancia, ¿no? Que tiene la música, pues por todo el proceso que tiene que pasar, inclusive hasta las aventuras, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho tu participación. No quisiera quitarle como la oportunidad a los estudiantes. Si quisieran hacer alguna pregunta, les pediría que levanten la mano, por favor, en reacción y les damos la palabra en lo que se van animando a hacer su pregunta. Tenemos 5 minutitos para esto y ya con esto terminamos. Maestro Vicente, muchas gracias por acompañarnos, con tus alumnos también, y no sé si quisieras comentar algo. Y Lorena, muchas gracias. Pues antes que nada quisiera yo agradecerle a José Luis. Qué gusto saludarte y qué bueno que estés por acá compartiéndonos esta investigación que estás haciendo y que evidentemente pues es una aportación muy importante para la música aquí en México. Les agradezco mucho a los chicos que hayan tenido la disposición de incorporarse a la actividad. Es muy importante que acudan a este tipo de actividades porque pues es parte de su formación y les llena un poco más de cultura de todos los conceptos que se pueden observar a través de diferentes conferencias y pláticas. Claro. Si quieren, si gustan, podemos pasar a la sección de preguntas para no extender más la actividad porque los chicos tienen también otras clases. Sí. Veo Entonces, por ahí que Jaciel tiene una pregunta, que levantó la mano. Sí, sí, maestro, mira, voy a leer primero la pregunta de bueno, aquí la mandó en el chat, ¿no? Pero es la misma. Sí, Jaciel. Sí, bueno, pues primero que nada agradecer la oportunidad y wow, qué bonito aprender de este tema. Y pues muchas gracias, se ve que le apasiona demasiado este tema y se nota y lo transfiere a nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Y pues quería preguntarle si recomendaría a usted, por favor, algunos ejercicios para agilizar pues el arpegio en la guitarra clásica o algunos consejos pues para aquellos que pues estamos induciéndonos en este camino, vaya, por favor. Sí, muchas gracias por tus palabras Gracias. y de verdad gracias por estar aquí. Sí, para digamos, desarrollar y trabajar los arpegios, específicamente hablando de los arpegios, todos los aspectos técnicos tienen su cosa, ¿no? Pero los arpegios, algo que yo he comprobado con el tiempo de mi práctica como instrumentista y dando clases, es que hay que hacer arpegios que sean ad hoc o que estén encaminados al repertorio que estás tocando. Es decir, para tocar esta música que escucharon, me puse, mis rutinas de técnica han estado centradas, por ejemplo, en los arpegios de Mauro Giuliani, los 120 arpegios de Mauro Giuliani que están en un método que se descarga en la red, es de libre acceso, sobre todo en esta página que se llama IMSLP, que tiene, es International Music Score Library Project, IMSLP. Si la buscan, van a poder descargar muchísimas partituras muy interesantes, sobre todo de música antigua que ya no tiene problemas de derechos. Y ahí está ahora mismo no me acuerdo si se llama Método per Chitarra o Scuola di Chitarra, está en italiano el título, de Giuliani, de Mauro Giuliani. Y ahí hay, la primera parte de ese método son 120 arpegios, 120 fórmulas que sirven para trabajar este tipo de técnica. Por supuesto están los arpegios de Abel Carlevaro, por supuesto están los arpegios de Emilio Pujol, pero el punto central que yo diría es eso. Hay que tratar de hacer técnica que esté cercana
al repertorio que estás tocando. Por ejemplo, los arpegios de Carlevaro, yo los utilizaría mucho si estuviera tocando música de Héctor Villalobos o de Leo Brauer, o sea, está más cerca lo que piden esos compositores en sus obras a esos aspectos técnicos. En cambio, los arpegios que vas a encontrar en esos 120 de Giuliani, en el método de Fernando Sor, en el método de Johann Caspar Merz, están mucho más cercanos a la técnica de este repertorio en particular. Y aunque no lo crean, sí influye. Muy rápidamente, si ustedes buscan en redes sociales a un guitarrista peruano que se llama Jorge Caballero, que creo que vive en Estados Unidos, pero es peruano, Jorge Caballero, hace no mucho, subió un video donde toca un estudio de Fernando Sor, el número 17 famoso, que es de arpegios, y hace una comparación, lo toca dos veces. La primera de ellas lo toca con la técnica o con el arpegio como lo pidió Fernando Sor, es decir, con el pulgar para los bajos, pero luego lo traslada también a las notas del arpegio, es un arpegio en tresillos. Entonces juega mucho con el pulgar y solo utiliza el índice y el medio. Son tres dedos los que están implicados. Ese estudio después lo publicó y lo hizo muy famoso Andrés Segovia. Pero Andrés Segovia en su publicación, o sea, cuando publicó él el estudio de Fernando Sor, utilizó más bien el pulgar, lo dejó solo para los bajos y el arpegio lo hace con los tres dedos, con índice, medio y anular. Es otra forma, son dos visiones de cómo hacer la misma obra. Pero cambia mucho, por ejemplo, el sonido, la concepción de la pieza, y no es que una esté mejor que otra, simplemente son dos maneras de hacer la misma pieza. Ese ejemplo está muy bonito, entonces busquen a Jorge Caballero con el estudio de Sor, es un video de hace no mucho, publica muchos videos, así que es probable que esté un poquito abajo en el feed, en sus redes sociales, pero seguro lo encuentran, y es un bonito ejemplo de cómo la técnica debemos aplicarla al tipo de repertorio que estamos tocando. Y ya por último, no importa el arpegio que estén tocando, estudiar lento, siempre partir de un metrónomo lento e ir subiendo gradualmente, y nunca subirle si no les salió impecable la versión. Por ejemplo, si ustedes empiezan un arpegio con la negra igual a 48, hasta que no hagan una versión limpia, sin fallar una sola nota, no le suban a 52. Yo personalmente siempre subo el metrónomo de 4 puntos en 4 puntos, pero eso ya no sé si es tic, manía o qué, pero a mí me ha funcionado subir de 4 puntos en 4 puntos siempre. Entonces eso, ¿no? Ir escalando, no querer llegar a la velocidad del arpegio de golpe, sino irlo construyendo poco a poco. Creo que por ahí hay alguien más. Ángel. Sí, hola, buenas tardes. Igual tengo una pregunta. Bueno, primeramente agradecerle que esté aquí, que nos haya compartido su experiencia y un poquito de su investigación. Y mi pregunta, bueno, más que pregunta es, usted, además de Jorge Caballero, ¿qué otros guitarristas nos recomienda para, como, bueno, referente a lo que nos mencionaba, para mejorar o para aquellas personas que estamos iniciando en este mundo de la guitarra, en especial la guitarra clásica o... Sí, claro, claro. Bueno, es una gran pregunta porque uno escucha música, uno ve videos, escucha discos que se encuentra, etcétera, y va desarrollando un cierto gusto, ¿no? O sea, yo te podría decir, para mí, y esta va a ser una afirmación muy categórica y lo malo que está quedando grabada, pero para mí hay un guitarrista que está por encima de todos hoy en día, y luego estamos el resto. Ese guitarrista se llama Adriano del Sal. Para mí, nadie toca la guitarra como Adriano del Sal. Es un guitarrista clásico. Yo tengo la teoría de que es un ángel, no es un ser humano. Es una persona con una delicadeza, con una musicalidad, con una técnica. Vayan, por favor, a ver tocar a Adriano del Sal. Pero insisto, es un comentario muy sesgado, donde mi gusto personal está implícito. Ya luego, por supuesto, tenemos a las grandes leyendas, o sea, los que hoy son como los decanos de la guitarra: Manuel Barrueco, David Russell, John Williams, Oscar Giglia, Stefano Grondona, en fin, ¿no? Y luego una serie de guitarristas, digamos, ya más jóvenes, pero que son los que hoy son los guitarristas profesionales que dominan el circuito, son los que siempre van a ver en los festivales: Ricardo Gallén, Joaquín Clerch, Marco Tamayo,
De México, Pablo Garibay. Pablo Garibay es un guitarrista mexicano excepcional, excepcional. Juan Carlos Laguna, que fue mi profesor. En fin, ya, digamos que es como un arbolito, ¿no? Porque conforme más bajo en cuanto a las edades, pues hay más, ¿no? Pero tu pregunta tiene mucho sentido por una cuestión. Tú decías, ¿a cuál podemos ver como para aprender, o sea, como para el asunto de la técnica? Y esto es interesante porque, por ejemplo, yo les recomendaría mucho escuchar tocar a Ricardo Gallén, que me parece un gran músico y un gran guitarrista, pero por ejemplo, no sé si se los recomendaría como para verle y observarle cómo digita y cómo hace las cosas, porque él tiene una técnica muy particular. De entrada, no toca ni con banquillo, ni con soporte, ni nada, toca con la pierna cruzada, toca un poco a la flamenca, pero toca repertorio clásico completamente. Pero es él, y él mismo lo dice, esta es una forma que durante años he ido desarrollando y me sirve a mí, pero no les recomendaría a mis alumnos tocar así, ¿no? O sea, entonces hay guitarristas con una técnica tan solvente y tan lograda que sí son muy buenos para verlos tocar y se puede aprender mucho de ellos. Manuel Barrueco es uno de ellos. La técnica de Manuel Barrueco es una técnica muy solvente, muy lograda. Sus manos siempre se ven, es de estos guitarristas que lo ves tocar y parece que lo que está haciendo es muy fácil, ¿no? De lo logrado que está. Pablo Garibay, colega mexicano, amigo de muchos años, si lo van a ver a su canal, y él tiene esta onda de que luego hace videos donde hace unas tomas cercanas de sus manos y se le puede aprender mucho de lo que hace. Él tiene una técnica depuradísima, o sea, sus manos hacen lo que él quiere, ¿no? Entonces, a él les recomendaría mucho verlo. Hay un guitarrista italiano que está viviendo en México desde hace unos años, vive en Toluca, es profesor en la UAM, sí, UAM, que se llama Mauro Sanata. Tiene un par de videos en internet que vale mucho la pena ver porque se aprende mucho de lo que él hace, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y por supuesto te digo, eso es como para esos guitarristas que quieres ver como para aprenderles algo. Todos los videos, saliéndome un poquito de contexto, todos los videos de Jason Becker, el guitarrista eléctrico, maestro del shred, ¿no? Que después tiene una enfermedad que lo tiene hoy pues, paralizado completamente, pero sus videos de joven tiene una técnica también impresionante, le puedes aprender, para mí es el que mejor hace el sweep picking, por ejemplo, ¿no? También es alguien a quien yo les recomendaría mucho. Por ejemplo, hablando de esto que decía hace rato, a mí me gusta mucho cómo toca Marty Friedman, otro guitarrista eléctrico que estuvo en Megadeth en algún momento, pero su técnica es muy chistosa. Si lo ven tocar, es una técnica muy peculiar que yo no le enseñaría a nadie, pero el resultado sonoro es maravilloso. Entonces, sí hay que saber qué queremos obtener de escuchar o ver a un guitarrista. Pues con estos nombres cubro un cierto espectro, pero la verdad es que el abanico hoy es amplísimo. Hay guitarristas por todos lados tocando muy bien. Y entra este último punto, el gusto personal. Tú puedes estar viendo, a lo mejor ahorita les dije lo de Adriano del Sal y se los recomendé y van y lo ven tocar y a ustedes no les genera el mismo impacto que a mí. Puede ser, o sea, porque en el arte el gusto personal es algo fundamental. Entonces, estas recomendaciones que les hago están basadas en mi experiencia, en mi gusto, pero les digo, hay un universo por escuchar y descubrir, ¿no? Veo por acá, por otro lado, una pregunta de cuáles son mis compositores preferidos y por qué. Bueno, de guitarra, compositores para la guitarra, Leo Brauer, me gusta mucho. Aunque no es necesariamente de guitarra, pero es de la tradición de guitarra, Luis de Narváez, que es un compositor del siglo XVI, que componía para la vihuela, pero es el abuelito de la guitarra. Compositores mexicanos, me gusta mucho Gerardo Tamés, me gusta mucho Leonardo Coral. Compositores no guitarristas, a mí me gusta mucho Alfred Schnittke, me gusta mucho Beethoven. Beethoven es un crack. Me gusta mucho Claudio Monteverdi. Me gusta mucho, por ejemplo, un compositor no necesariamente del ámbito clásico, pero Ryuichi Sakamoto, un compositor y pianista japonés que hace música un poco, hace música para cine y luego música experimental con un diseñador de sonido, es una cosa muy interesante.
eso más o menos, y bueno, pues por supuesto siempre está el gran panteón, ¿no? Brahms, Beethoven, Mozart, Bach, ¿no? Por supuesto, pero así, mis favoritos, los que yo disfruto mucho, Josquin de Pré, la música polifónica de Josquin de Pré, a mí me vuelve loco, la puedo escuchar y escuchar y escuchar. Francisco Tárrega para la guitarra me gusta mucho. De hecho, alguien por ahí pregunta, si no me equivoco, sí, consejo para aprender piezas de Francisco Tárrega. Tengo dos muy buenos. Escuchen, y se me estaba olvidando esta recomendación, un guitarrista catalán que se llama Carles Trepat, como suena. Carles, o sea, Carles, como escribir Carlos, pero con E, Carles Trepat. También es un gran guitarrista y él es un especialista en esa música española de esa época, o sea, Llobet, Tárrega, Arcas, Jiménez Manjón, etc. Escúchenlo, tiene un disco que se llama así, Música Española para Guitarra, así se llama el disco, y toca varias piezas de Tárrega, varias piezas de Llobet, etc. Y es una muy buena referencia. La música de Tárrega en particular pertenece a una época, una transición muy interesante, y es una música de un alto contenido romanticista. Entonces, hay muchas gestualidades, los glissandi, los ligados, hay muchas cosas que se hacen muchas cosas técnicas que se hacen en música de Tárrega que no sirven para otros compositores, ¿no? De otras épocas. Entonces, para tocar música de Tárrega, es ese consejo de escuchar gente que toque muy bien Tárrega. Obviamente eso, pues te digo, para mí Carles Trepat lo hace muy bien, David Russell también lo hace muy bien, y copiar un poquito eso, ese espíritu, porque no es solo tocar las notas, sino dirigir un poquito la interpretación. Y el otro consejo, decía que eran dos, específicamente con Tárrega, es acudir a las partituras más originales que puedan. ¿A qué me refiero? La obra completa de Tárrega la han publicado Verben, Schott, o no sé si completa, pero quiero decir, por lo menos grandes colecciones. Verben sí sacó toda la obra de Tárrega completa, pero esas ediciones ya llevan mucha carga del editor, ¿sí? En cambio, yo les recomiendo, de entre las, no sé, 80 o 100 piezas que escribió Tárrega, hay casi 30, es un número que está bajito del 30, que publicó en vida, que él vio y que están digitadas y con todas las informaciones que él quería, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, El Capricho Árabe, o Adelita, o incluso Recuerdos de la Alhambra, o los 9 preludios, por ejemplo. De los veintitantos que escribió, los 9 primeros sí los publicó en vida. Los publicó en 2 editoriales, Antich y Tena, y Vidal Gimona. Esas 2 editoriales, una es valenciana y la otra es catalana, son las editoriales con las que Tárrega publicó las piezas que publicó en vida. Todas, las casi 30, las pueden descargar en la Biblioteca Digital Hispánica. La Biblioteca Nacional de España, BNE, de hecho la página de internet es bne.es de España. La página de la Biblioteca Nacional de España tiene un apartado que se llama Biblioteca Digital Hispánica, y han ido digitalizando y sumando partituras y cosas, y ya tienen bastantes y van por más. Y prácticamente toda la música de Tárrega está disponible para descargar ahí, las ediciones que estaban en vida de Tárrega. Y eso creo que es muy importante porque el entender, o sea, el ver las digitaciones que él usaba les puede ayudar a entender cómo hacer la música. Un detallito muy rápido, que no sé si se lo han cuestionado ustedes. No sé qué instrumentos toquen en general. Me imagino que varios tocan guitarra, pero no sé qué instrumentos toquen. En el piano, piensen en el do central. El do 5, el do de la tecla del centro del piano. Ese do, ustedes lo tocan y suena una nota. Esa nota no suena en ningún otro lugar en el piano. Solo hay un lugar en el piano para hacer esa nota, ¿sí? En la guitarra no. Por ejemplo, el mi de la primera cuerda al aire se puede hacer en las 6 cuerdas. Ese mismo mi, ese mismo sonido se puede hacer en las 6 cuerdas. Primera cuerda al aire, segunda cuerda en el quinto traste, tercera cuerda en el noveno, cuarta cuerda en el 14, quinta cuerda en el armónico del 7 y sexta cuerda en el armónico del 5. Tengo 6 posibilidades para hacer la misma nota. Eso, que se conoce como equisonos, es muy característico de la guitarra, no de otros instrumentos, pero
así como es algo muy lindo, es algo problemático, porque luego para decidir dónde hacer tal o cual cosa, hay que pensárselo más, ¿no? Entonces, el ver dónde ponía los dedos Tárrega al tocar cierto pasaje, nos puede ayudar a entender qué es lo que él quería, ¿no? O sea, no es lo mismo tocar la primera cuerda al aire, que suena muy brillante, es como lanzar un rayo láser, a tocar ese mismo mi en el noveno traste de la tercera cuerda y vibrar, que parece que lo está cantando un tenor con una voz así completamente cubierta, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso creo que es muy importante. Veo por acá que preguntan, ¿cuánto tiempo tocaría alguien adquirir una buena técnica para tocar la guitarra? Es una pregunta compleja, porque depende de varias cosas. Uno, del tiempo que le dediquen. Hay algo que es clave para ser un buen, pienso yo, instrumentista en general. Voy a hablar de la guitarra porque es de donde tengo experiencia. La guitarra hay que estudiarla diario. Esa es la clave. Puede ser media hora, pueden ser 6 horas, pero diario. Y a lo que me refiero es que debe ser un estudio sistematizado y organizado. ¿A qué voy? Si ustedes dicen, voy a estudiar media hora diaria, perfecto. Pero entonces, la primera semana tocan media hora el lunes, media hora el martes, etcétera, hasta el domingo. Ah, pero la segunda semana tuvieron una fiesta, tuvieron clases, tuvieron no sé qué, no sé cuál, y de lunes a viernes no trabajaron, o sea, no estudiaron. Pero dicen, bueno, pero no importa, el sábado toco 4 horas y media y con eso repongo lo que no hice en la semana. No, eso no funciona. Debe ser diario, 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 el tiempo que ustedes le puedan dedicar. Esa es una cosa importante. Por supuesto, ¿cómo puedo decirles? Si tienen una meta, por ejemplo, se están preparando para un examen, quieren entrar a una escuela profesional de música y el examen es en 4 meses, tienen que organizarse y a lo mejor acelerar un poco, ¿no? Ese proceso en la medida de lo posible. Si es un estudio que están desarrollando porque simplemente por el gusto de tocar están aprendiendo un instrumento, pues a lo mejor pueden repartir más esto, ¿no? Pero sí, la clave es el tiempo y por supuesto, una cosa muy importante de tu pregunta, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar para tener una buena técnica? La buena técnica la puedes tener desde el primer día. ¿A qué me refiero? Si el primer día tu profesor te pide que no toques una sola nota, pero que te sientes bien, o sea, te explica que hay que sentarse con los pies viendo para tal lugar, con el hombro, los hombros rectos, la espalda así, sin torcerla, sin encogerla y todo. Si la primera clase se trata nada más de cómo sentarse y logras sentarte bien, eso ya es tener buena técnica. Ya vendrán más cosas de buena técnica de la mano izquierda, de la mano derecha, del sonido, etcétera. Pero a veces la técnica se trata simplemente de sentarse bien, de que la mano se cuelgue bien del diapasón, por ejemplo, ¿no? La mano izquierda parte de la idea de saberse colgar de él. Antes de dar un solo sonido hay que saberse colgar, porque, digo, tengo que levantarla para que lo vean, pero o sea, esta rectitud donde mi codo apunte al piso. En el momento que ustedes están así, aunque no hayan dado una nota, eso ya es mala técnica, porque eso es tensión. No, hay que colgar, ¿sí? Por poner un ejemplo. O sea, la buena técnica la pueden tener desde el primer día. Ok, pues no sé si hay algo más. Maestro Segura, vamos a concluir nuestra sesión. Estamos muy agradecidos, muy contentos por esta maravillosa exposición y también muchas gracias a todos los alumnos que nos acompañaron, también algunos profesores también nos acompañaron, muchas gracias. Maestro Vicente Martínez, muchas gracias también por ayudarme a organizar este evento. Y a todos los alumnos, bueno, pues que tengan una bonita tarde. Bueno, a través del maestro Vicente o de mi parte, nos pueden hacer llegar algunas preguntas, maestro. Si tuvieran alguna duda, te las hacemos llegar. Pues puede ser a través de Vicente o de la maestra Lorena, y pues estoy en realidad en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, bueno, esas, YouTube, Instagram, Facebook, sí, seguro, y con mi nombre, José Luis Segura Maldonado, así que me encuentran relativamente fácil. Lo que necesiten, lo que me quieran preguntar, con muchísimo gusto se los contesto. Bueno, muchas gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos. Tengan buena tarde, muchas gracias.